estamos, como le dije, preparándonos para un año de ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Cuando uno se prepara, uno cree por lo que viene. Por eso en Visión de Impacto nos estamos preparando durante esta temporada. Hemos estado aprendiendo. Nuestro apóstol estuvo enseñándonos sobre el principio de honrar la primicia. Saber de que Dios nos bendice cuando nosotros lo honramos a Él y lo ponemos en el primer lugar a Él, porque a Dios le gusta honrar a los que le honran. Dios es un Dios que le agrada que nosotros seamos entendidos en los tiempos, y por eso cuando Él nos habla de un año de sobrenaturalidad, un año sobrenatural, Él necesita que nosotros entendamos a qué nos estamos metiendo, hacia dónde nos está introduciendo. Imagínense el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud a la libertad. Iban por el desierto y se toparon que tenían que pasar un mar, y dijeron: ¿ahora qué vamos a hacer? Y vieron el poder sobrenatural de Dios actuar por un hombre que le creyó a Dios y fue obediente. Por eso la obediencia tiene que ser lo primordial en nuestra vida. Como aprendimos, Abraham fue obediente con Dios. Recuerde que Dios le da una promesa a Abraham y le dice: Abraham, te voy a dar una bendición, vas a ser padre de multitudes. Y le dijo a Sara: Sara, tú vas a ser madre. ¿Por qué? Porque ella era estéril. Abraham también. Abraham ya era un hombre de avanzada edad y no había esperanza de que hubiera familia, pero ellos creyeron en una palabra y vieron lo sobrenatural. Vieron a esa generación a través de su hijo Isaac, y bueno, fue recompensado. Pero hay algo que me llamó la atención de la bendición y de la obediencia de Abraham. Es que Abraham no pensó, cuando Dios le pide a su hijo, él no piensa y dice: bueno, Dios me lo dio y ahora me lo va a quitar. No, no, no. Él pensó en el principio de la obediencia y le dio a su hijo. Dice que cuando iba con su hijo, ¿a dónde iba? A presentárselo al Señor en un altar. Y llevaba a su hijo Isaac, y Isaac pensaba: ¿a dónde está el animal al cual vamos a presentar en ofrenda al Señor? Y no, y como sabe, usted cuenta, ha escuchado la historia, ¿verdad? No había quien iba a ser el que iba a ser sacrificado. Ese cordero iba a ser Isaac. Pero cuando Abraham va a asesinar a su hijo, escucha una voz que le dice: detente, detente, no lo hagas. Si Abraham no hubiera escuchado esa voz, hubiera asesinado a su hijo. Pero Dios lo detuvo porque vio la obediencia. Cuando nos estamos preparando para un año sobrenatural, lo primero que tenemos que tener es obediencia. Obediencia, conexión con Dios. Abraham estaba tan conectado con Dios que pudo escuchar la voz de Dios. Lo pudo escuchar y por eso lo detuvo. Pero quiero contarle algo. ¿Por qué sucedió que Dios no le permitió a Abraham asesinar a su hijo? Dice que Abraham no quedó contento porque ya él había hecho una promesa a Dios. Y volvió a ver y estaba un carnero enredado en un zarzal. Y él sacrificó a ese cordero, a ese carnero, perdón. Pero es que hay algo que me llama la atención. Cuando Dios no le permite a Abraham sacrificar a su hijo y no le da un cordero, es porque Dios era el primero que iba a dar un cordero. Era Jesucristo. Dice la escritura que cuando estaba Juan el Bautista y vio a Jesús acercándose a él, dijo estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que sucedió. Por eso Dios no le permitió a Abraham sacrificar a su hijo, porque el primero que lo iba a hacer era Dios, por causa de la humanidad. Mire, por causa de la humanidad. Por eso le dijo a Abraham: no, 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 no,
no te voy a permitir que hagas eso. Ya vi que eres obediente, pero yo soy el que voy a dar una primicia por la humanidad. Yo voy a sacrificar. Y dice Abraham, bueno, ¿no quieres quedarte sin darme nada? Pues te voy a poner un carnerito ahí para que tú lo hagas. Y así pasó. Así sucedió. Él lo hizo porque tenía claro a quién le estaba ofreciendo ese sacrificio, a quién le estaba entregando ese sacrificio. Así que hoy quiero compartirles sobre la importancia de honrar un altar. La importancia de saber cuando nosotros vamos a llevar una ofrenda al altar llamada primicia. Los altares son aquellos lugares donde le damos honra a Dios y donde se ejerce el gobierno. Este tema de altares es un tema tan importante porque nosotros tenemos que entender que un altar no es cualquier cosa. Un altar es una conexión directa al cielo. Un altar es un lugar de dominio. Es un lugar donde directamente la tierra se conecta con el cielo. Déjeme contarle. En Génesis 1:26 habla sobre el hombre, habla sobre la creación. Y dice la escritura que Dios le dio al hombre el dominio. Le dijo, bueno, vas a ponerle los nombres a los animales, vas a gobernar, vas a sojuzgar, vas a tomar gobierno. Dios le da esa potestad al hombre para hacerlo. Le da la oportunidad. Recuerde que el hombre hablaba directamente con Dios. No había nada que separara al hombre. Pero vino el pecado y el derecho de sojuzgar le fue quitado por el enemigo cuando tomó ese derecho, porque el hombre se lo entregó a través del pecado. Entonces, a través de cada una de los tiempos que iban pasando, el enemigo fue tomando provecho, y los lugares de altar ya no eran para Dios, sino que había lugares de altares donde eran dedicados a ídolos, donde eran dedicados no a Dios sino a otros dioses. Y por eso vino la distorsión del altar. Y por eso Dios nos está moviendo a que nosotros dignifiquemos el altar y entendamos que así como un día el hombre tuvo gobierno, se nos fue dado a través de Jesucristo nuevamente. Por eso cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, esa cruz representó un altar. Porque Jesús fue aquel cordero inmolado que fue el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso se necesitaba en ese momento que Abraham no lo hiciera, porque años después iba a haber un cordero que iba a derramar la sangre en propiciación de la humanidad, y para que la humanidad tuviera la oportunidad de ser rescatada, porque ya había una sentencia sobre la humanidad a través de la causa del pecado que había entrado a la humanidad. Por eso la palabra dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y por eso Jesús vino a ser ese cordero en un altar, conexión al cielo. No es casualidad que una cruz tenga una forma de norte, sur, este, oeste, conexión cielo y tierra. No es casualidad. Esa cruz representó un altar de salvación, un altar de oportunidad para la humanidad. La legalidad que se le fue dado al hombre era para que gobernara, para que sojuzgara y para que tuviera dominio. Eso se nos fue dado nuevamente cuando Jesús bajó a las profundidades, y dice la escritura que le quitó las llaves del reino de los cielos y se nos fue entregado a nosotros, la iglesia. Pero la iglesia no ha entendido que tenemos un derecho, que nosotros hemos sido llamados para gobernar, para sojuzgar y para tomar dominio. Y al ser humano ignorarlo, el diablo se aprovecha para que se levanten altares y no adoren a Dios, para que se distorsione la comunicación del hombre
con Dios. Por eso es importante entender que los altares son los lugares de consagración. Cuando el pueblo de Israel cometía pecado, ¿qué hacía? Llevaba y sacrificaba en los altares, hacían holocaustos, le daban a Dios lo mejor para que fueran perdonados de su maldad. Y eso fue reiteradamente hasta que vino Jesús y ya nos enseñó ese altar que es Él en nuestras vidas. Hoy quiero hablarles de los altares, que son aquellos altares que no son correctos, aquellos altares que se levantan en nuestra vida y que no están conectados directamente con Dios. Esos altares hoy se llaman familia, se llama trabajo, se llama dinero, se llama esposo o esposa, o se llama el ego. Hay altares en la vida del ser humano que pone a Dios de lado y no le da a Dios su lugar. Esos altares ignorantemente se están levantando en familias, se están levantando en hogares, en personas, y muchas veces dicen: ¿por qué yo no veo la bendición de Dios en mi casa? ¿Por qué yo no veo la bendición en mi familia? Porque tú has puesto un altar no a Dios, sino que le has puesto un altar a la familia. Mira, hay personas que dicen: yo no voy a servirle al Señor porque mi familia es lo primero. Cuando sabemos que Dios tiene que ser lo primero, porque si no fuera por Dios no tuvieras tu familia. Si no fuera por Dios no disfrutarías la familia que tienes. Yo no puedo servirle al Señor porque yo tengo que trabajar. Para Dios no hay tiempo. Ahí hay un altar, no para Dios. Ese altar está conectado en distorsión al reino de las tinieblas. Porque ese es el plan del reino de las tinieblas, que tú no le sirvas a Dios y que tú no te conectes con Dios. ¿Qué sucedió? Cuando Adán Dios lo buscó en el Edén, Dios sabía dónde estaba Adán y sabía lo que había ocurrido con Adán. Adán estaba escondido junto con Eva. Estaban escondidos porque habían visto su desnudez. ¿Y qué hizo Dios en ese momento? Los cubrió y los perdonó, pero había que asumir la responsabilidad de lo que ellos habían cometido. Dios nunca nos da la espalda, pero sí hace que asumamos las responsabilidades cuando no le damos a Él su lugar. No sé cuál será el altar que tú tienes en tu casa. ¿Será el altar de tu esposo o de tu esposa? ¿Será el altar del dinero? Es que no, si yo escuché una vez, en una ocasión, un hombre que en la sala de mi casa le decía a mi esposo: es que usted no entiende que yo lo que quiero es dinero. Yo no quiero servirle al Señor. Y yo en ese momento me levanté: estás equivocado, porque tu Dios es el dinero. Entonces nunca vas a ver la prosperidad en tu casa, porque tú estás poniendo el dinero de primero. Ese es un altar. Yo no sé cuál será el altar que tú tienes. Y por eso queremos que tú entiendas la importancia de prepararnos para un 2023 sobrenatural, honrando a Dios en el altar correcto, de la manera correcta, de entregándole a Él lo que le pertenece a Él. El altar es tan importante que quiero que vayamos a Génesis y veamos lo que sucedió en un altar a través de dos ofrendas. Y usted conocerá muy bien esta historia de Caín y Abel. Y déjeme decirle algo, que a través de esta enseñanza Dios me habló, porque muchas veces me hizo una pregunta que me imagino que usted también se la habrá hecho. Y es que dice la escritura en Génesis 4:3, veámoslo acá en la pantalla. Génesis 4:3 dice así: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también
de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Yo muchas veces me hice esta pregunta: bueno, Dios, Caín agarró de una ofrenda y te la presentó a ti, y Abel también. ¿Cuál fue la diferencia? Y es que Dios me dijo: ¿sabes qué hizo Caín? Él tomó de lo que tenía, de lo que le sobraba. Él tomó, ay, voy a darle a Dios esto. Pero Abel tuvo la revelación que a Dios te le tenía que presentar lo mejor. Era un altar de conexión al cielo. Era un altar de honra a Dios. Y me imagino a Abel que dijo: voy a ver dónde están mis rebaños. Vamos a ver, no, ese está muy cojito, ese está muy feito. No, yo le voy a dar a Dios lo mejor. Y dice que Abel trajo de los primogénitos, de lo primero, de lo mejor. Y me llamó la atención porque dice: era el más gordo de ellos, el más robusto. Él dijo: no, a Dios se le da lo mejor. Y yo me imaginé que de pronto a Caín llevó aquellas lechuguitas que usted y yo cuando vamos al mercado ni la queremos volver a ver. Seguro Caín dijo: no, voy a ver de lo que tengo ahí, le voy a dar a Dios. Eso se llama deshonra. Por eso hay dos tipos de ofrenda que no tienen. Hay dos tipos de ofrenda, y una de esas no tiene que estar con nosotros: la ofrenda de deshonra. La ofrenda de deshonra. Y esa ofrenda de deshonra fue la de que trajo Caín. No honró a Dios. Pero la ofrenda de honra es aquella que honra a Dios cuando se le da lo mejor, lo primero. Devolviéndome un poquito acá, Mateo 18:18 dice que de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando tú presentas una ofrenda de honra al Señor, estás haciendo que de la tierra llegue una orden directamente al cielo, y sin duda alguna que del cielo te va a enviar lo mejor. Lo mejor. Por eso los altares son lugares de conexión. Dice así en Génesis 4 al finalizar: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios sí mira lo que nosotros le presentamos. Dios mira, dice que él miró con agrado la ofrenda que llevó Abel. Le llamó la atención a Dios. Le llamó la atención. Yo no sé durante este año cuál ha sido tu corazón en ofrendarle a Dios y en darle lo mejor. ¿Cuál ha sido tu corazón? Porque Dios lo primero que mira es tu corazón. Hay gente que dice: es que yo quisiera darle a Dios más, pero no puedo. Dios conoce tu corazón y conoce la intención que hay en tu corazón. Por eso lo que Dios miró en la ofrenda de Caín y Abel fue el corazón, con cual fue ofrendado y honrado a Dios. ¿A quién le gusta que le regalen algo viejo y feo? Levánteme la mano, alguien allá en casa, en las sedes. A mí no me gusta que me regalen nada viejo y feo. ¿Por qué? Porque yo sé que yo me merezco lo mejor. ¿Cuánto más nosotros le debemos de dar lo mejor a Dios? ¿Cuánto más? Ese era el corazón de Abel. Abel tenía la revelación de la honra a Dios. La revelación de quién era Dios para su vida. Y vamos a ver en este momento los hombres que honraron a Dios a través de sus ofrendas. Vamos a ver aquellos hombres que honraron a Dios a través de sus ofrendas. Como ya les dije, Caín y Abel. Pero vamos a ver a otro hombre, y ese fue Noé.
Dice la escritura que la tierra estaba corrompida, que la tierra estaba llena de pecado. Ya Dios había tomado una determinación en acabar con la humanidad. Y así fue. Pero Dios vio a un hombre llamado Noé y vio a su familia. Y Noé obedeció a Dios. Si usted conoce la historia, en el arca de Noé metió todos los animales, metió a su familia, y durante 150 días Noé estuvo encerrado en esa arca con su familia. Yo le diría que estuvo montado en una promesa. En una promesa. Y esa promesa no olía muy bien, y esa promesa se movía bastante. Pero él sabía que llegaría un momento donde ya no iba a estar en esa barca, porque él había sido obediente a Dios. Y por la obediencia Dios le respaldó. Y dice así la escritura en Génesis 8:20. Cuando ya Noé, el arca, ancló en un monte, dice que Noé salió del arca y dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto, o sea, primicia, en el altar. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió a tierra? Fue darle a Dios un altar. Fue presentarle a Dios lo mejor. Yo no sé en qué barca tú estás montado o montada. Yo no sé cómo ha sido estos años, pero sí te puedo decir que cuando tú le presentas a Dios lo mejor, Él va a hacer que reverdezca aquello que una vez se perdió. Que reverdezca. Yo no sé si tu empresa, yo no sé si tu familia, yo no sé cómo ha sido tu arca, no sé. Pero yo sí te puedo decir que hubo un hombre que en medio de ese momento que vivió 150 años, lo primero que tuvo en su corazón fue hacerle a Dios un altar y una honra a Él. Porque dice que agarró el animal limpio, no cualquier animal. ¿Y qué hizo también? Dice que agarró hasta una ave limpia. Él buscó lo mejor para presentárselo a Dios, para presentarle a Él. Y mire lo que dice el número 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el hombre intentó del corazón, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué sucedió con la ofrenda que hizo Noé? Le agradó a Dios. Dice que subió con olor fragante. Cuando tú le das lo mejor a Dios, hace que el corazón de Dios se agrade y que suba como olor fragante. Una ofrenda de primicia en un altar hace que una sentencia que esté en tu familia sea cambiada. Hace que lo que estés viviendo en esta temporada sea transformado. Eso es lo que sucede en un altar por medio de una primicia, de una honra. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Yo creo que mi año 2023 será un año sobrenatural, y que lo que no he visto en estos años yo lo voy a ver. Porque dice la escritura que nosotros tenemos a un Dios vivo, a un Dios que nos da las promesas, y es un Dios que no miente. Es un Dios que no miente. Es un Dios que le agrada cuando nosotros le damos su lugar. Por eso me llamó tanto la atención Noé, digno de admirar, digno. Yo decía: Señor, wow,
cómo movió tu corazón, porque dice, y Jehová en su corazón, dice que fue el olor grato, pero en el corazón de Jehová se le movió. Wow, este hombre me ha ganado. Este hombre no le importó cuánto tiempo iba a durar, porque déjeme decirle que el Señor no le dijo cuánto tiempo iba a durar en esa arca. No le dijo cuándo iba a cesar las aguas. Dice que él envió un cuervo primero y el cuervo no volvió, pero envió una paloma y la paloma volvió. ¿Con qué? Con una rama de olivo, de promesa. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo determinado. La bendición no viene de un cuervo, la bendición viene de Dios. Ay, yo necesito que alguien me bendiga. Yo necesito, Señor, que se me abra la puerta de oportunidad de ese trabajo. Le voy a hablar a mi amigo o a mi amiga. Dios no usa esos cuervos. Dios usa la bendición. Porque cuando tú honras a Dios y le das su lugar, la persona menos esperada será la que te va a abrir la puerta de trabajo. Será la persona que te va a bendecir, porque Dios usa lo que Él tenga que usar, pero no a tu manera, sino a la manera de Él. ¿Cuántos lo creen conmigo? Porque los que esperamos lo sobrenatural de Dios, creemos que Dios lo hace de la manera que Él quiere hacerlo. Amén. La primicia en el altar llega directamente al corazón de Dios. La semana pasada que mi esposo estuvo contando su testimonio, y así él siempre cuenta su testimonio. Y es que cuando tú te paras a creerle a Dios por encima de las circunstancias, Dios honra. Recuerdo en una ocasión, estando yo embarazada de mi hija Daniela, estábamos en una conferencia, nos fuimos para una conferencia, mi esposo y yo. No éramos pastores en ese momento, asistíamos a una iglesia, éramos feligreses de una iglesia. Y recuerdo que en ese momento estábamos pasando por momentos bien difíciles, bien difíciles. Y recuerdo que en ese momento hubo alguien que dijo: vamos a honrar a Dios. Y yo dije: Señor, no tengo nada. Y yo rascándome la cabeza y se me movía el arete y no tienes nada. Y andaba unas argollas de oro. Por eso Dios en ese momento hizo que se me picara la oreja. Yo, wow, no, sí, Señor, sí tengo algo. Y pasé adelante con esas argollas de cuerdo y las puse en el altar, sin saber lo que yo estaba provocando con el nacimiento de mi hija Daniela. Yo me anticipé a un milagro. Yo me anticipé, porque a mí no me importó en ese momento quitarme las argollas y dárselas al Señor. Era lo que tenía en ese momento. Pero lo que Dios vio fue la intención de mi corazón. Porque en ese momento yo no le pedí a Dios provisión. Yo en ese momento lo que quería era honrar a Dios. Meses después estoy en la sala de operaciones. Nace mi hija. Nace mal, con un diagnóstico totalmente difícil. Pero yo provoqué a Dios. Y le puedo dar la certeza de que lo que se da con el corazón tiene el respaldo, aunque tú no lo creas, años después también. Porque la primicia marca generaciones. Las primicias marcan generaciones. Y por eso yo le puedo contar mi testimonio y muchos testimonios de haber honrado a Dios y haberle dado el lugar que Él merece. Ese lugar que solamente nosotros podemos darle. Ese altar a Dios. Ese altar de honra al Señor. Dice la Escritura: honra a Jehová con todos tus bienes. Con todo, con lo primero, con la primicia, con lo que tú tienes a mano. Dile: Señor, esto para mí es lo mejor. ¿Sabe qué tengo en mi mano? Yo tengo un sobre de primicia. Un sobre de primicia. Y este sobre de primicia habla de darle lo primero a Dios.
Y yo quiero leerle lo que dice año de lo sobrenatural. Pero también hay un espacio donde usted puede ponerle a Dios y le puede decir: Señor, yo espero esto para mi vida. Yo espero lo sobrenatural. Las puertas que han estado cerradas, que se abran. Porque el Dios sobrenatural, Él respalda las primicias, lo que se le da a Él en honra y en honor. Lo primero, lo que se consagra para Dios. Lo que se consagra para Dios. Yo quiero que tú te pongas de pie en este momento y vamos a hacer algo. Yo no sé cuál ha sido tu altar. Y es que esto de los altares es todo un seminario, pero no puedo darlo, ¿verdad? Pero vamos a estarlo enseñando ya en otras ocasiones. Hoy quise darles una pincelada del altar. Hay países donde hay altares dedicados a muertos. Usted sabe qué país me refiero, ¿verdad? En ese lugar llevan a cementerios la mejor comida, lo mejor, lo que le gustaba al muertito, la mejor ropa, porque dice: vamos a hacer una ofrenda a la muerte, vamos a honrar la muerte. Y los que están conectados saben a qué país me refiero. Se le da un culto a la muerte. Si nosotros tenemos a un Dios vivo, no le podemos dar nada que no tenga vida, porque tenemos a un Dios vivo. Una ofrenda de deshonra, una primicia de deshonra, es una ofrenda muerta. ¿Por qué? Porque nunca estuvo en el corazón de quien lo ofrendó honrar a Dios. Porque no se pensó: chiquillos, ve a ver ahí en la billetera, hoy hay que llevar el sobre, hoy hay que llevar el sobre de primicia. Vea, vamos a ver, ay, se me olvidó, fíjate, ve, ahí hay un menudito. Eso no va a salir con olor fragante a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Dios de primero, le damos a Él lo mejor.